por la crisis energética en Alemania. 9:20, Alberto Lezaún, inversor en mitrading.es. Muy buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Pues me estoy temiendo que puede ser una semana, en fin, entiéndeme la broma, divertida por todo lo que está por venir, pero es que además el Día de los Presidentes también me da un poquito de miedo, porque estaba viendo que en los últimos meses, y de hecho en los últimos años, las manos fuertes o los profesionales, los grandes fondos del mercado, los que mueven el mercado, suelen aprovechar este tipo de festivos para crear movimientos interesantes en el mercado, ¿no? Pues suelen aprovechar cuando los inversores están despistados o están a otra cosa para crear movimientos que luego marcan, ¿no?, pues una nueva tendencia, quizás un giro o una consolidación o cualquier tipo de situación en el mercado. Y quizás es lo que podamos ver en el día de hoy. Así que yo creo que por el hecho de ser festivo en Estados Unidos, tenemos que estar, si cabe, más atentos del movimiento que podamos ver hoy en los diferentes índices. Pero por comenzar por orden, por comenzar por el mercado europeo, os estaba escuchando ahora hace un momentito, y la verdad que me resulta muy curioso el movimiento que estamos teniendo en apertura. Fijaos este gráfico con el día del pasado viernes y el día tal y como está abriendo en el día de hoy, y simplemente fijaos el movimiento con esta W, ¿no?, esta V invertida y este mínimo creciente aquí, todo el movimiento de alcista que se creó el pasado viernes, y sin embargo hoy, que hemos visto durante toda la sesión de overnight, toda la madrugada en el DAX, hemos visto toda esta consolidación y ahora una apertura muy agresiva a la baja, la que estamos viendo en el DAX en estos momentos. No con mucha volatilidad, pero sí una apertura bastante agresiva a la baja. La vamos a ver en un gráfico 15 minutos. Y fijaos cómo se quiere romper toda esa zona de consolidación a la baja, los mínimos de esta madrugada a la baja con bastante agresividad. Tenemos una zona o un precio, un nivel clave en el día de hoy, es el 15.465, que son los mínimos de toda la tarde del pasado viernes, toda esta consolidación que, si se rompe a la baja, nos podría dar un bonito movimiento bajista en el DAX en el día de hoy. Pero lo que sí quería mencionar y sí quería comentar es que esta pasada semana hemos visto movimientos que son realmente extraños para el DAX, y no solo en el DAX, también en el mercado americano, y ahora lo voy a comentar, ¿no? Más allá de noticias, de datos de inflación, de IPC, lo que quieras, este tipo de spikes, ¿no?, de movimientos de zigzag tan acusados, no suelen ser muy habituales en este tipo de índices. Este tipo de Vs o Vs invertidas, ¿no?, que les suelo llamar yo, no suelen ser tan comunes, al menos, ¿no? Obviamente pueden suceder, pero no suelen ser tan comunes. Lo hemos visto en el DAX durante estas últimas semanas, lo hemos visto en el S&P, en el S&P 500 estas últimas semanas. Este gráfico es muy ilustrativo, es de la pasada semana, muestra esos zigzags, ¿no?, esos movimientos de shakeout, ¿no?, en el mercado. Fijaos cómo de forma intradiaria el mercado se va arriba y abajo, un 1,60, un 1,70, un 2%, un 1,50, un 1, un 2 y pico, un 2,40, un 1,50, de forma intradiaria, ¿vale? De forma intradiaria. Esto nos está dando una pista de cómo las manos fuertes están interpretando o lo que están leyendo en el mercado. Esto nos está indicando que, a falta de crear un movimiento tendencial de medio plazo al alza o a la baja, se está creando movimiento intradiario, búsqueda de liquidez, búsqueda de rendimiento en el propio movimiento intradiario. Fijaos, también este gráfico es muy ilustrativo. Prácticamente el 50% de las opciones del SPX, del ETF, estaban caducando en menos de 24 horas. Esto es algo muy poco habitual, ¿no?, y que nos indica que realmente las manos fuertes no tienen ni idea
de qué hacer en el mercado a medio plazo. Si vemos el SP500, vamos a ver un gráfico diario del SP500, vemos este movimiento, ¿no?, de estos últimos días de absoluto desconcierto, ¿no? Un movimiento en el que desde el 23 de... desde cuando el 31 de enero estamos en esta lateralidad, pero no es una lateralidad habitual, no es una lateralidad normal, no es un movimiento en el que tenemos, ¿no?, zona de rechazo arriba y abajo y el precio, bueno, se va moviendo arriba y abajo, ¿no?, sino que lo que estamos viendo aquí es movimientos muy volátiles y muy agresivos al alza y a la baja, al alza y a la baja, ¿no? Esto refuerza esa idea de que las manos fuertes no saben qué hacer, no saben si comprar o si vender a medio plazo y se divierten, permíteme la expresión, se divierten haciendo movimientos intradiarios. En esta situación, si quienes mueven el mercado, quienes ponen la pasta, quienes están continuamente no creando esas manipulaciones, etcétera, no saben qué hacer no te digo ya ni a medio plazo, ¿no? No saben qué hacer de aquí a la semana que viene y están divirtiéndose en el muy corto plazo y en el intradiario, ¿qué vamos a saber tú o yo, ¿no? ¿Qué vamos a saber nosotros? Pues muchísimo menos. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos llevar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si vemos en un gráfico esta pasada semana, fijaos, la pasada semana del SP, ¿no? Un poco lo que veíamos antes, más un par de días más que nos quedaban, ¿no? Desde la pasada semana, movimiento arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, pero muy lateral y muy vertical, ¿no? Todos estos giros, fijaos que aquí hay velitas, ¿no?, que nos están indicando giros verticales en el mismo día, ¿no?, en el intradía. ¿Qué podemos hacer ahí? Dejarnos llevar. ¿Qué me refiero a esto? Bueno, pues no tomar decisiones precipitadas, no invertir, no comprar y no vender a medio plazo sin saber hacia dónde va a salir este movimiento. ¿Hacia dónde va a salir? No lo sé yo, no lo sabes tú, no lo sabe nadie, nadie tiene ni idea, por lo tanto, la cuestión es que tenemos que tener tiempo y tener paciencia. Dicho esto, vamos a volver al gráfico diario y vamos a fijarnos en que la estructura es claramente alcista. La estructura es absolutamente y claramente alcista. Fijaos, la consolidación que tuvimos a final de año, movimiento alcista, con los mínimos crecientes muy claritos, otra consolidación la que tenemos estas 2 últimas semanas y, bueno, pues si seguimos la tendencia, lo que tenemos que hacer es esperar el rompimiento de la zona del 4200 o el 4150, todo ese rango, ¿no?, de rechazo que tenemos en la parte superior de toda esta lateralidad, esperar la ruptura de toda esa zona para buscar un nuevo movimiento alcista. Eso es lo que nos diría la lógica y el análisis técnico más básico, ¿no? Pero precisamente lo veo tan obvio, ¿no? Veo ese movimiento, o ese futuro movimiento alcista, o ese posible movimiento alcista, tan obvio que por eso mismo me da miedo, ¿no? Y por eso mismo creo que realmente tenemos que tener pues todos los ojos puestos en los próximos días. Fijaos, ¿no?, un clásico ya en estos reviews, ¿no?, en estos repasos de los lunes, el Fear and Greed Index, y fijaos cómo algo que me da bastante miedo, ¿no?, es que mientras el mercado consolida, ¿no?, consolida en una zona determinada, ¿es cara, es barata? No lo sé, depende en el plazo en el que lo mires, ¿no?, pero mientras el mercado consolida alrededor de esa zona, el Fear and Greed Index consolida en una zona cercana a los 75, que es una zona de gran confianza en el mercado y en una zona claramente de máximos de confianza de mercado de este 2023 y también de 2022, ¿no? Todos los movimientos bajistas acelerados y volátiles que tuvimos en 2022 se dieron con una confianza menor en el mercado de la que tenemos ahora. Por lo tanto, por un lado, ¿no?, entiéndeme, por un lado, esa intención alcista de mercado es clara, ese análisis técnico al alza con mínimos crecientes es muy claro, pero por otro, es que me da un miedo de lo que pueda pasar. O sea, el hecho de que estén consolidando 2 semanas en un movimiento muy volátil, pero muy concentrado, ¿no?, en ese rango, sin arriesgar el dinero a más largo plazo que hoy, mañana y pasado, que estén haciendo ese movimiento me da muchísimo miedo, ¿no? Lo podemos ver también claramente como un movimiento en el que mientras el inversor medio tiene confianza, gran confianza en el mercado,
las manos fuertes estarían de alguna forma distribuyendo todas las posiciones, creando liquidez en esos niveles de precio que van pues entre el 4.000 y el 4.200 para preparar un gran movimiento a la baja. Todo esto obviamente no podemos saberlo ni anticipar el futuro, ¿no?, con la bola mágica, faltaría más, pero a mí todas estas piezas se me van acomodando y me van encajando y me da la impresión de que podemos estar en una zona peligrosa o para tener mucho cuidado. Yo no seguiría invirtiendo ni creando cartera ni en fin, ni teniendo una alta confianza en el mercado hasta que realmente me demuestren que efectivamente toda esta consolidación se puede romper, en este caso arriba, y se puede crear un movimiento alcista. Muchísimas gracias, Alberto Lezaún, mitrading.es. Buen día, buena semana, buen negocio. Muchísimas gracias a vosotros, espero que haga sentido el análisis y de cara a esta semana lo podamos ir confirmando. Nos vemos la semana que viene, que tengáis un fantástico día y una fantástica semana. Igualmente, Alberto.